Gracias, pues ya estamos aquí con el maestro Stalin, que es sociólogo por la Universidad Central de Ecuador y también integrante del grupo de trabajo Claxo. Bueno, es un currículum larguísimo, no nos vamos a detener tanto en eso, sino precisamente en darle voz y palabra a lo que ha sucedido. Estamos sorprendidos. Maestro Stalin Herrera en México sacudió muchísimo. ¿Cuáles son las impresiones de esta arbitrariedad, esta invasión tremenda que tomó la decisión el gobierno de Daniel Noboa? ¿Cuál es el balance que usted tiene del nivel del agravio que ha tomado el presidente? Bueno, primero un saludo, digamos, a ustedes y al público de Rompeviento, a los mexicanos, a las mexicanas, a los mexicanos que están escuchando este programa. Bueno, la primera reacción que tenemos sobre el tema es una enorme perplejidad. Nunca imaginamos que un gobierno, ni este ni cualquier otro, se atreviera a hacer alguna acción de esta naturaleza. Creo que eso es evidente en la respuesta internacional, en la respuesta de la mayor parte de instituciones, eh, digamos, de personalidades sobre el hecho, ¿no? Es decir, el acto en sí mismo no tiene una explicación muy clara de momento y ha recibido la condena de todas partes, ¿no? Es decir, es un hecho que el gobierno de Daniel Noboa se ha equivocado, ha planteado una agresión a México sin precedentes, ¿no? Y pues nada, estamos esperando a mirar a ver cuáles son las respuestas, cuál es el ejercicio y los planteamientos que va a tomar ahora que ya es evidente, digamos, que no, que no tiene justificación alguna, por decirlo de alguna forma. Esa es la primera impresión al respecto. Muchísimas gracias, Stalin. Pues bienvenido a este noticiario Momentum. Yo no te había dado el saludo ya al aire, así es que muchísimas gracias que nos estás tomando la llamada desde Ecuador. Y bueno, Stalin, la entrevista pasada que tuvimos hace apenas unos meses, que estaba en este contexto de este asalto de este grupo político, de este grupo más bien armado a un canal de televisión en Ecuador. Bueno, con ese pretexto, pues hicimos aquí contigo un balance que tú nos indicabas de incluso de todo el proceso que había de exportación de banano que hay desde Guayaquil hacia el resto del mundo. O sea, partimos de este hecho que se da o se suscita en este canal de televisión y tú lo fuiste conectando ya a un plano más internacional. Y esto lo traigo a cuenta porque también vemos alguna información del expresidente Rafael Correa que va en ese sentido, ¿no? Que hay aquí de fondo otros elementos que a lo mejor desde fuera incluso nos podemos quedar acá en México con la superficialidad de decir, y como lo hemos visto en los medios de comunicación, el responsable de este conflicto es el presidente López Obrador, porque lo que hizo fue el 3 de abril iniciar un conflicto pues diplomático al señalar sobre o al hablar sobre el asesinato del ex candidato a la presidencia en Ecuador. Y bueno, con este contexto breve y a partir de lo que tú nos dijiste, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podríamos conectar este análisis inicial pues con esta agresión, con esta violación que hemos tenido a la embajada mexicana, que donde, bueno, uno de los objetivos pues era otra vez tomar como prisionero al ex presidente de Rafael Correa, Stalin? Digamos, vamos a decirlo así, la acción de Noboa nos pone en un predicamento terrible, ¿no? Sobre todo porque nos pone frente a una demanda, eh, digamos, de una acción y una respuesta de México frente al tema, que está en su absoluto derecho. Y
nos aísla, digamos, en el concierto internacional, ¿no? Es decir, todos los países se han pronunciado a favor de México y no hay uno que intente hacer una respuesta, digamos, positiva del hecho. O rescatar las posiciones de Noboa, ¿no? El, Aquí en el país se está intentando, sobre todo los medios tradicionales, los medios masivos de comunicación, las televisoras sobre todo, están intentando justificar el hecho, ¿no? ¿Cómo justifican el hecho? Con uno de los artículos de la Convención de Viena que dice que, digamos, no podríamos, o México no podría darle asilo a un delincuente, ¿no? Porque el vicepresidente Jorge Glass tiene una condena en firme, estaba, digamos, acusado por la justicia nacional y pues ese hecho se mira, digamos, se mira como una intromisión de México a la justicia nacional, ¿no? Frente a eso, pues había temores de que Glass escapara de la embajada y perdiéramos un delincuente o cosas así, ¿no? Lo que no dice ese relato es que en el siguiente artículo es el país que recoge en este caso a Glass, México frente a Glass, el que puede discutir o definir si es que es o no un perseguido político, independientemente del hecho. ¿Qué significa eso? Que México está digamos, en los marcos normativos y jurídicos en su derecho de hacer una interpretación, digamos, de lo que está ocurriéndole a Jorge Glass y darle el asilo político, ¿no? Si está bien eso, está mal, es otra cosa, pero puede hacerlo, ¿no? Y eso no justifica que el Ecuador venga, digamos, intervenga y agreda a México. Eso está clarísimo. Los medios de comunicación tradicionales, conservadores, están tratando de justificar el hecho, decir que, bueno, en el convenio está el artículo 2, está, digamos, López Obrador no puede hacer eso, y lo que hay que hacer es, como si se respetar la democracia ecuatoriana, el sistema jurídico local y etcétera, ¿no? Es decir, están tratando de poner la justicia nacional frente a los tratados internacionales en nombre de la soberanía, la violencia, no sé qué. Hoy por hoy ese argumento se les cae por todas partes, ¿no? Es decir, el concierto internacional, la OEA está planteando, desde el Mercosur están pidiendo, ¿cómo se llama? El, sanciones, etcétera, ¿no? El tema es cómo explicar, ¿no?, que un gobierno de esta naturaleza tome una decisión como esa, ¿no? Y ahí hay muchos relatos o hay varios intentos de explicarlo, ¿no? Uno, intentan construir un perfil patológico del presidente frente al hecho, ¿no? Otros plantean, que me parece interesante, digamos, es observar cómo el carácter de clase, ¿no? El hecho de que Daniel Noboa es el hijo de la billetera más importante del país y el conjunto de sus ministros son herederos de esas fortunas, no conocen el país, no les interesa, digamos, lo que ocurriría con un acto de esta naturaleza y se atreven a hacer un hecho como este, ¿no? Y otros que plantean que la acción está pensando, digamos, lo que intenta hacer es cambiar la coyuntura nacional porque nos estamos enfrentando a una consulta popular en la cual hay 11 preguntas, dos de esas preguntas son especialmente importantes a las élites, una que tiene que ver con el CIADI y otra que tiene que ver con la reforma laboral, que implica mayor flexibilización laboral. El resto tienen que ver con preguntas que legitiman la acción de mano dura militar del gobierno frente a la violencia, ¿no? Entonces estamos en un momento en donde cae la popularidad del presidente, hay unas
enormes probabilidades de que pierda la consulta y el gobierno intenta dar una respuesta que le recupere la popularidad, ¿no? Es decir, ¿a quién le cabe en la cabeza que puedes hacer una cosa como esta para recuperar popularidad? Digamos, esas son como las tres eh, respuestas que han ensayado, digamos, o intentado explicar la acción del gobierno. A mí de esas, lo que me parece que es importante resaltar es, para conectar, digamos, con la pregunta que hacías, Violeta, es, em, digamos, la enorme irresponsabilidad con la que las élites manejan y piensan la política, ¿no? Digamos, las élites no pensaron en los 30.000 migrantes que han salido en este primer trimestre del año, no piensa en las relaciones comerciales, históricas, culturales que tenemos entre Ecuador y México, no pensó en los 2.000 millones de dólares que, digamos, tienen nuestras relaciones comerciales, ¿no? 800 millones de exportaciones, 1.200 millones perdón, 800 millones de exportaciones, 1.200 millones de importaciones, etcétera. Es decir, sí, digamos, en todos, al final de cuentas, ¿no? Independientemente de qué es lo que explica, lo que vemos es que las élites no están dispuestas a sostener los acuerdos internacionales, las normas que sostienen las democracias latinoamericanas. Y eso se conecta con Bukele en El Salvador, con Bolsonaro en Brasil y Milei en Argentina, ¿no? Es decir, y nos sorprende, digamos, aunque uno de los países que tardó en dar su apoyo a México o condenar la acción ecuatoriana fue Estados Unidos, nos sorprende que una acción de esta naturaleza no haya pasado bajo la consulta, digamos, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso es sorprendente, digamos, si no hubiese pasado. Eso, querida. Ya, gracias, maestro Stalin Herrera. Esta parte de Estados Unidos que también, pues acá suena, suena fuerte el nivel de decisión para una acción de esta naturaleza. Preguntaría la parte porque acá tal vez no tenemos en el radar en qué momento político se encuentra el gobierno de Noboa y este tipo de acciones, pues por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis y hacer críticas a las políticas de Bukele en El Salvador, y hay pues mucha gente nos puede protestar de la misma República de El Salvador y defender posiciones como las acciones que ha estado tomando el presidente Bukele. En el caso de Noboa, eh, pues además un joven presidente, 36 años, este tipo de decisiones, pues nos cuesta trabajo entender por qué y para qué estaría tomando una decisión de esta naturaleza. ¿Cuál es el balance que tienes por ahí, Stalin? Pues tampoco se explica, ¿no? Digamos, Noboa llegó a la presidencia hasta hace poco, tenía una enorme popularidad, llegó como un actor político fresco, ¿no? Trató de situarse en digamos, fuera de la disputa política que ha organizado la política en el país, que es correísmos versus anticorreísmos. Y con eso logró en cierta forma un acuerdo gubernamental, un nuevo momento político que fue aplaudido por, digamos, varios sectores políticos en el país, ¿no? Lograr un acuerdo con la Revolución Ciudadana en la Asamblea y el Partido Social Cristiano, que es un partido de extrema derecha y conservador, y a partir de eso empujar 5 leyes que han sido sus banderas, ¿no? Luego digamos, de este pico de violencia, la toma de las cárceles,
logró un consenso generalizado en la población, en los actores políticos, de la necesidad de sacar a las Fuerzas Armadas, de tener una respuesta, digamos, de mano dura frente a la sociedad, decisión frente a la cual el conjunto de actores políticos, digamos, respaldaron la noción. Es decir, con eso el gobierno había logrado un cierto consenso político frente al tema, ¿no? Y un altísimo grado de popularidad. Luego de eso presentó esta consulta popular en la que hay dos puntos que son especialmente importantes, digamos, para las élites, que tiene que ver con la precarización laboral y con el reingreso del país al CIADI, ¿no? Al arbitraje internacional, y el resto que es legitimar un gobierno de mano dura. Con eso el gobierno parecía encaminarse, digamos, en una propuesta política exitosa, ¿no? Pero sin embargo, en los 2 últimos meses lo que vemos es que si bien algunos pensamos que el gobierno se iba a correr de una propuesta neoliberal hacia una propuesta más hacia el centro para recuperar ciertas inversiones y legitimidad en el gobierno, lo que ha venido haciendo en realidad es situarse más hacia la derecha y en un consenso cada vez más neoliberal. ¿Qué significa esto? Pues, digamos, perdonar impuestos a las élites, digamos, incrementar el IVA en la población, la acción, y esto es importante también decirlo, es que las relaciones con Rusia y las posibilidades de devolver armamento ruso, digamos, convertir el armamento ruso en chatarra para que sean las fuerzas, o sean los Estados Unidos las que exporten ese armamento a las fuerzas ucranianas para la guerra, creó otra crisis, digamos, diplomática. ¿Qué más estuvo por ahí? Bueno, las respuestas, digamos, un bloque de ministerial bastante ineficiente, inexperto en el manejo del gobierno, viene cargando, digamos, golpes al gobierno. Y por ahí me olvido alguna otra cosa. Han golpeado la imagen del presidente y han hecho que su popularidad venga bajando de manera sostenida hasta las últimas encuestas de la semana anterior, ¿no? En donde la encuesta de Omar Maluk nos muestra que ha crecido, o sea, ha descendido la popularidad del gobierno y ha crecido la oposición al gobierno. También muestra que perdería sin dudas en dos preguntas, que es la del CIADI y la de la reforma laboral. El resto no tiene ningún efecto sobre ningún efecto real y concreto sobre el problema de la violencia en el país, ¿no? Más que legitimar una acción gubernamental de carácter autoritario. Entonces, frente a eso, el gobierno, pues, está en crisis, ¿no? Y esto, pues, si es que la intención era recuperar la imagen y mejorar sus condiciones frente a la consulta popular a poco menos de una semana, la verdad es que le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Y eh, es evidente que le va a costar muchísimo salir de la crisis en la que se ha metido, ¿no? Gracias, Stalin. Pues tenemos que ir cerrando por el tiempo, pero en verdad te agradecemos mucho que nos tomes la llamada hasta allá, hasta el Ecuador. Stalin, ¿cuáles fueron las respuestas que hubo de diversas organizaciones? Acá nos llamó mucho la atención una de ellas, que tú conoces muy bien, esta Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI. Nos llamó la atención que fue una de las primeras en pronunciarse y ellos la llamaron, y ella es como un acto fascista. Como este tipo de respuestas, ¿qué otras respuestas ha habido? Esa sería una. Y la otra, Stalin, pues a mí me gusta mucho este análisis que haces de clase, ¿no? Me parece que es uno de los elementos ahí centrales y que una clase, tú has dicho, el hijo de la billetera más grande del país, pues es el que toma esta decisión, ¿no? Y hay intereses, esto, por ejemplo, que tú señalas, perdonar impuestos a las élites, pues fue todo lo contrario
lo que hizo Correa durante su gobierno, ¿no? Fue algo muy, muy distinto de lo que tú nos estás aquí platicando. ¿Qué tanto también, digo, esta acción pues va contra el ex vicepresidente de Rafael Correa, pues es también un golpe también hacia Rafael Correa? ¿Cómo lo están ustedes interpretando? Y defender, insisto, esto de los intereses que hay de la exportación también, ¿no? De plátanos desde pues, el puerto de Guayaquil u otros espacios ya en América Latina, donde incluso, bueno, hay denuncias, veíamos un documental de la Deutsche Welle, cómo pues en América Latina pues se introduce la cocaína a partir de la exportación del banano, ¿no? Entonces, eso también nos ha llamado la atención, este estudio, esta investigación que ha hecho la Deutsche Welle y otros, ¿no? Otros académicos también que se han dedicado a este estudio, que tanto también hay una situación ahí y como tú dices, bueno, pues estas élites actuaron irresponsablemente, pero si en el fondo estamos viendo esto otro, pues ¿cuál sería tu interpretación de esta actuación, Esta? O sea, ahí sin duda el acto cambió el escenario político, ¿no? Es decir, el gobierno había logrado un acuerdo con la Revolución Ciudadana y un acuerdo con Rafael Correa para la gobernabilidad, y eso permitió que salieran 5 leyes que golpean, sin duda, digamos, a los sectores populares y favorece la acción de las élites, ¿no? El IVA es una de esas, pero ¿cómo se llama? La ley de turismo, el tema de la minería, el tema de las reservas naturales afectan directamente sobre digamos, sobre la propuesta de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, ¿no? Em, el hecho, digamos, de lanzarse frente a la embajada, de secuestrar a Jorge Glass, pone en una oposición directa con la Revolución Ciudadana y rompen el acuerdo que habían construido hasta hace poco. Eso crea unas nuevas dificultades para el gobierno de componer a partir de la asamblea otras nuevas propuestas de ley. Probablemente no tenga más propuestas, no tenga más propuestas porque ya lo que había logrado es bastante, digamos así, ¿no? Eh, Además de eso, esa acción lo sitúan al gobierno en el polo de oposición clarísimo al correísmo. ¿Qué intentaba hacer el gobierno? Ganar esos votos blandos o esos votos duros del anticorreísmo en la consulta popular y en las próximas elecciones. El gobierno se ha puesto a la cabeza del anticorreísmo y de los sectores más conservadores del país, ¿no? ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra, digamos, con esto el gobierno se quita la careta. Se quita la careta de ponerse al centro, de intentar ser un gobierno, digamos, discursivamente hacia el centro y se alinea con los sectores y las fuerzas más conservadores en la Asamblea, que es Construye, que es la línea de María Paula Romo, que fue la línea además que estuvo presente con Lazo y con Moreno. Y ahí hay que decirlo, digamos, con todas las palabras, con todas sus letras, lo que nos muestra es el carácter, la idea, la interpretación que tienen las élites sobre la sociedad, sobre la política y sobre el Estado. Es un momento, y esto es común a la región, y esto tiene que ver con Milei en Argentina, con Bolsonaro, digamos, en Brasil, decir, las élites, en este caso el Ecuador, no están dispuestas a respetar los acuerdos mínimos que permiten la convivencia armónica, racional y moderna de la sociedad del Ecuador. No está dispuesta a respetar, digamos, la Constitución, las normas internacionales, digamos, y las leyes que organizan al Estado, ¿no? Y se alinea, digamos, y lo viene haciendo ya desde antes, ¿no? Y se alinea con una imagen o con una respuesta a lo Bukele, ¿no? Es decir, mano dura frente a la violencia, y a otra respuesta que es un poco a lo Milei,
¿no? Que es decir, el Estado, las normas valen un carajo y lo que hace y lo que nos interesa es poner nuestros apetitos y nuestros intereses sobre cualquier régimen posible, y en este caso el régimen internacional. Yo creería que yo lo que diría es que hay que pensar la acción, o sea, más allá del perfil patológico, de las condiciones de clase, de los errores, porque hay un relato ahora, ¿no? Digamos, esto se va a superar, esto no es un problema, es un error que comete un joven, un presidente inexperto frente a la política. No, digamos, hay una racionalidad política que tiene que ver con el proyecto político de las élites frente a la sociedad y frente al Estado, que es, Bien. digamos, un régimen autoritario. Pues maestro Stalin Herrera, pues muchísimas gracias. La vez pasada que lo entrevistamos, pues la gente agradeció y celebró muchísimo el nivel de análisis y de profundidad que tiene pues esta compleja situación que está viviéndose en Ecuador y que ahora nos trastocó a nosotros de muchas maneras. Así que pues siempre gracias, maestro Stalin Herrera, por tomarnos la llamada y ahí le estaremos molestando nuevamente si no le molesta. Claro que sí, cuando ustedes quieran, pues aquí estamos para Muchas, servir. muchas gracias, Stalin. Un fuerte abrazo desde México hasta allá. Les decía ahorita a mis estudiantes de la UAM Xochimilco, donde tú también conoces muy bien, ahí Stalin, les decía, pues vamos a entrevistar a un compañero también que ha estado acá en esta universidad, Stalin Herrera. Y bueno, pues la visión que tenemos ahorita en México, decían, hay que declararlo enemigo. Y le dije, no, 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 para nada, no, no, para nada, ¿no? Pero esa fue la respuesta de los jóvenes ahorita y dije, no, no, hay muchas cuestiones que tenemos que conocer todavía, mucho, mucho de lo que está pasando y hay muchas interpretaciones también que se están haciendo desde el Ecuador. Y bueno, pues una es esta y que gracias que la estás compartiendo con una visión crítica de lo que ha pasado, Stalin. Te mandamos un fuerte abrazo y como dice Ernesto, te estaremos buscando, si nos lo permites, en otra ocasión. Cuando ustedes quieran, ahí estamos para lo que sea. Un Gracias, abrazo. un abrazo. Gracias, Stalin.